Hoy es sábado 4 de abril de 2026, Sábado Santo. Y bueno, el pasaje evangélico que nos ocupa hoy es Mateo 28, versículos del 1 al 10. Un texto verdaderamente fundamental. Totalmente. Imaginemos la escena por un momento. Es la madrugada, hay un silencio sepulcral en el cementerio, unas mujeres caminan envueltas en un luto absoluto hacia una tumba, y de repente el mundo entero se rompe en dos. Literalmente. El suelo tiembla. Eso es. Y hoy no vamos a abordar esto simplemente como un texto religioso antiguo o, no sé, la típica lectura de domingo. Claro que no. La idea es hacer una inversión mucho más profunda. Exacto. Es casi una disección clínica de cómo reacciona el ser humano ante lo inexplicable. Vamos a explorar esa transición brutal entre el terror que nos paraliza por completo y una euforia tan arrolladora que te cambia la vida. Vale, vamos a desgranar esto porque la forma en que Mateo construye estos 10 versículos es digna del mejor guión cinematográfico. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y es fundamental que nos acerquemos a este relato entendiendo que, más allá de la crónica de un evento sobrenatural que, bueno, rompe todas las leyes de la física, Totalmente. es un estudio fascinante de la psicología humana en situaciones límite. El texto nos va a poner un espejo delante para mostrarnos cómo diferentes personas reaccionan de formas diametralmente opuestas. Claro, cuando su noción de la realidad literalmente salta por los aires en cuestión de segundos. Eso es. Y vaya si salta por los aires. Madre mía, ya ves. Pensemos en el arranque. María Magdalena y la otra María van a ver el sepulcro al amanecer, el primer día de la semana. Es una caminata fúnebre, silenciosa. Sí, van a procesar un trauma tremendo. Pero de esa quietud absoluta pasamos, sin previo aviso, a una sacudida brutal de la tierra. Un terremoto masivo. Un ángel desciende, aparta la enorme piedra que sellaba la tumba y... aquí viene mi detalle favorito. A ver, cuenta. Se sienta sobre ella. O sea, esto es el soltar el micro, el mic drop definitivo de la historia antigua. Me encanta esa comparación, sí. Es que el mensajero divino aparta el mayor obstáculo físico, el símbolo irrebatible de la muerte, y ¡pum!, lo usa de reposapiés. Pero a ver, yo me pregunto, ¿por qué el texto hace tantísimo énfasis en detalles sensoriales tan extremos frente a la visita tan tranquila del amanecer? Bueno, lo fascinante de esto es cómo Mateo contrasta el luto humano con la irrupción divina. Esa piedra, que era el símbolo definitivo del final, de la clausura total, se convierte simplemente en un asiento. Y fíjate en cómo describe a este mensajero. Ajá. Dice que su aspecto es como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. En la literatura del Medio Oriente antiguo y en la tradición bíblica, esta saturación de fenómenos extremos, o sea, el terremoto, la luz cegadora, Sí. no es un simple recurso poético para darle dramatismo a la escena, ¿sabes? Es la descripción técnica de una teofanía. Espera. Para no perdernos en términos teológicos académicos, una teofanía es básicamente cuando lo divino decide romper la cuarta pared y entrar físicamente en nuestra dimensión terrenal, ¿no? Exacto, me gusta mucho esa manera de verlo. Es la irrupción directa de la presencia de Dios en el mundo material. Y claro, la reacción lógica del mundo físico ante ese peso de gloria y de poder es temblar. Lógico. Literalmente, la Tierra no puede soportar la magnitud de lo que está ocurriendo y se resquebraja. Hay un contraste muy deliberado aquí. Entre el luto y la luz, ¿verdad? Exactamente. El luto humano, que es silencioso, oscuro y estático, frente a la respuesta divina, que es estruendosa, superluminosa e imparable. Pero, a ver, pongámonos en el lugar de esas mujeres. Ellas van buscando privacidad para hacer su duelo. Sí, buscan consuelo. Claro. Y si alguien va a un cementerio buscando un poco de paz y de repente el suelo empieza a temblar con un terremoto nivel catástrofe y cae un ser que brilla como un relámpago, pues, yo salgo corriendo en dirección contraria. Es lo más normal del mundo. Me parece un exceso táctico por parte del cielo. Parece diseñado para infartar a los presentes más que para darles una buena noticia, sinceramente. Ya. Bueno, es que el objetivo inicial de este evento cósmico no es ofrecer un consuelo pastoral suave y delicado. El autor quiere dejar meridianamente claro que la resurrección no es una metáfora bonita de superación personal, ¿sabes? Ya. No es un libro de autoayuda.
Exacto. Es un evento tectónico que altera el orden del universo. Y aquí es donde la psicología de la escena se vuelve brillante. Porque ante ese exceso táctico, como tú lo llamas, tienes a dos grupos de espectadores muy distintos. Las mujeres y los guardias romanos. Eso es. Buf, hablemos de esos guardias, por favor. Porque para mí representan la mayor ironía de todo el relato. Estamos hablando de soldados, probablemente legionarios entrenados para no inmutarse ante la sangre, ni el caos, ni la guerra. Soldados de élite, claro. Son el brazo armado del Imperio Romano, la máquina militar más letal y poderosa de su época. Están armados hasta los dientes vigilando a un hombre muerto. Y fíjate lo que pasa. Es que el texto dice que tiemblan de miedo y se quedan como muertos. O sea, el que estaba muerto resulta que ya no está. Y los que estaban vivos, fuertes y armadísimos se quedan catatónicos en el suelo. Es casi cómico. Es una ironía tremenda, sí, pero esconde una verdad psicológica muy profunda. A ver, el terror de estos guardias no es un simple sobresalto por ver una luz brillante o sentir un temblor. Ah, ¿no? ¿Qué es entonces? Es un colapso sistémico. Tenemos que entender qué representa esa piedra sellada para ellos. Roma basaba todo su dominio global en una premisa inquebrantable, y es que ellos tenían el monopolio absoluto de la violencia y de la muerte. Claro. El poder de decidir quién vive y quién muere. A su identidad profesional. Todo se sostiene sobre la certeza de que la muerte es el punto final. Qué fuerte. Y de repente ese punto final es usado como silla por un ser de luz. Imagínate el shock. Toda su cosmovisión, esa estructura súper inamovible de seguridad y poder, se desintegra en un milisegundo ante sus propios ojos. Sí, totalmente. Y cuando tus creencias fundacionales, eso que define cómo funciona tu mundo, colapsa de una manera tan radical, la mente humana simplemente se apaga. Entran en cortocircuito. Eso es. No tienen las herramientas ni cognitivas ni espirituales para procesar una realidad donde Roma y la muerte han perdido. Se vuelven como muertos, porque su mundo ha muerto en ese instante. Es una reacción superhumana. Sí. Cuando nos enfrentamos a un cambio repentino que destruye las bases de lo que creíamos seguro, ya sea una crisis profesional, la caída de una ideología o un trauma, el primer instinto suele ser la parálisis total. El terror te congela. Te quedas bloqueado, incapaz de dar el siguiente paso porque sientes que te han quitado el suelo bajo los pies. Pero entonces giramos la vista hacia las mujeres. El ángel las mira y les dice: no temáis. Muy fácil de decir. Claro, facilísimo, cuando eres tú el que brilla como un relámpago radiactivo. Ellas acaban de vivir el mismo terremoto y tienen la misma biología que los soldados. El miedo físico tiene que ser idéntico en ese primer milisegundo, ¿verdad? Físicamente, la descarga de adrenalina es exactamente la misma, sin duda. El terror reverencial ante lo desconocido es universal. Pero fíjate en cómo el ángel interviene de inmediato para darles algo que los guardias no tienen. ¿El qué? Contexto y significado. Les dice: sé que buscáis a Jesús, el crucificado. O sea, las ancla a la realidad. No están en medio de una pesadilla aleatoria. Están viviendo la respuesta a su búsqueda. Esa es la clave. El simple reconocimiento de su dolor altera por completo la naturaleza de su miedo. Y luego, el ángel hace algo pedagógicamente brillante. A ver, cuenta. En lugar de exigirles que anulen su racionalidad o que tengan una fe abstracta e inmediata en medio del shock, les hace una invitación empírica. Les dice: venid, ved el lugar donde yacía. Les está aportando pruebas tangibles. Me fascina ese venid y ved. Es un acto de respeto tremendo hacia su intelecto y su trauma. El ángel no les dice, creedme ciegamente porque soy un enviado celestial. Para nada. Les da permiso para investigar la tumba vacía, para que sus propios ojos corroboren que la realidad ha cambiado. Y esa evidencia, precisamente esa evidencia, es lo que rompe la parálisis. Ver el espacio vacío transforma el terror estático en energía cinética. El ángel les da entonces una misión de urgencia. Sí, les dice que vayan rápido a los discípulos. Exacto. Id a toda prisa y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Y el texto subraya de forma muy bonita la complejidad de sus emociones, diciendo que se alejaron rápidamente con miedo y gran alegría. Buf, ese motor de miedo y gran alegría me parece tan real. Es como tener el pie pisando el freno y el acelerador a fondo al mismo tiempo, ¿sabes? Totalmente. Pero al final, la alegría revoluciona el motor y ganan tracción. Siguen asustadas por la magnitud de lo sobrenatural, pero tienen un propósito que las hace correr hacia los demás en lugar de huir a esconderse. Pero bueno,
Aquí es donde se pone realmente interesante, A ver, ¿por qué lo dices? porque tengo que hacer una pausa. El mandato del ángel me descoloca bastante. Les ordena que vayan a Galilea. O sea, si yo fuera el estratega al mando de esta resurrección, me niego en rotundo a ir a Galilea. Ya, parece poco intuitivo. Es que la gran victoria ha sucedido en Jerusalén. Jerusalén es el centro del poder religioso, es donde están los líderes que lo condenaron, es, digamos, la capital mediática del momento. Sí, sí, el foco principal. Lo lógico sería bajar al centro de la ciudad, plantarse en el templo y demostrar la victoria en la cara de los que lo crucificaron. Pedirles que se vayan a Galilea me parece casi un anticlímax. Es como ganar la final del Mundial en un superestadio de la capital y luego exigir que la fiesta se haga en el campo de tierra de tu pequeño pueblo natal, a kilómetros de las cámaras. ¿Por qué enviar a todo el mundo de vuelta a la periferia? Bueno, si lo analizamos desde una perspectiva pura de estrategia política, efectivamente, parece un error táctico de manual. Pero si conectamos esto con el panorama general de los textos bíblicos, la elección de Galilea revela una riqueza teológica inmensa. A ver, explícame eso. Galilea representa el margen. Es el norte provinciano, alejado de los grandes palacios y las altas esferas teológicas de Jerusalén, pero sobre todo, Galilea es el origen. Ah, claro, es donde empezó todo el ministerio de Jesús, donde estaban echando las redes los pescadores. Exactamente. Es el lugar de lo cotidiano, de las barcas, los impuestos diarios, las casas familiares. Al dar la orden de reunirse en Galilea, el relato está haciendo una declaración súper radical sobre la naturaleza de esta fe. Que no es algo solo para los templos. Eso es. La resurrección no es un evento mágico diseñado para quedarse encapsulado en un templo sagrado o en un manual incomprensible. Es una realidad transformadora que tiene que ser vivida en la calle, en el trabajo, en el comedor de tu casa. O sea que lo sagrado invade lo mundano. El mandato es claro: volved a vuestra realidad habitual, pero volved con unos ojos nuevos. La vida ha vencido, y esa victoria tiene que notarse en la normalidad de los días. Es una idea preciosa, de verdad. Así que tenemos a las mujeres corriendo con esa mezcla de adrenalina, miedo y alegría galáctica, listas para llevar el mensaje a los discípulos. Y podríamos pensar que la historia de la mañana de Pascua termina aquí, ¿no? Parecería al final lógico. El mensaje ha sido entregado, las mensajeras están en ruta, fin de la escena. Pero entonces se introduce un giro que francamente me rompe los esquemas otra vez. El encuentro en el camino. Ellas van corriendo y Jesús mismo sale a su encuentro en el camino. Y lo primero que les dice, la primera palabra del resucitado que ha vencido a la muerte y ha alterado el universo es «salve», Sí, un saludo muy de la época. que en su contexto original es un saludo súper común. Es como decir buenos días o qué tal. Frente a la enormidad de lo que acaba de lograr, empezar la conversación con un saludo de vecino me resulta otra vez súper anticlimático. Es de una normalidad apabullante, ¿verdad? No aparece flotando entre nubes ni con coros celestiales de fondo. Las intercepta en un sendero polvoriento con un saludo de lo más cotidiano. Tal cual. Pero esa normalidad es el ancla que ellas necesitan en ese pico de sobrecarga emocional. Y fíjate en lo que ocurre inmediatamente después. El texto dice que se acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. A ver, esa es otra cuestión que quería comentar. Yo entiendo la emoción, pero logísticamente hablando, ¿qué necesidad hay de esta intercepción? ¿A qué te refieres? Pues que el ángel ya les ha dado las instrucciones perfectamente claras, ellas ya están obedeciendo y van de camino a avisar a los discípulos. Jesús las detiene para decirles, y cito textualmente, «No temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». Es una redundancia absoluta. Interrumpe la carrera solo para repetir el recado. Sí, lo parece a simple vista. Pero hay una diferencia existencial abismal entre recibir información a través de un intermediario y tener una experiencia relacional directa, ¿sabes? Claro, no es lo mismo un mensajero que el protagonista. Exacto. El ángel es un mensajero excelente, aporta pruebas y da una dirección. Pero Jesús no interrumpe el maratón de las mujeres para actualizar los datos logísticos. Las detiene para ofrecerles comunión personal. ¡Qué bonito! Esas mujeres, que fueron las únicas que se quedaron viendo la ejecución mientras los demás huían despavoridos, necesitaban y merecían pasar de ser simples oyentes a abrazar físicamente al maestro. El detalle de que le abrazaron los pies me llama muchísimo la atención. Es súper táctil,
Subraya que no están viendo un holograma o teniendo una alucinación provocada por el estrés. Efectivamente, ese detalle es la vacuna perfecta contra la idea de que la resurrección fue solo una experiencia espiritual interna. Están tocando carne y hueso. Abrazan unos pies que horas antes habían sido perforados. Es físico y es real. Totalmente. Pero volviendo a la aparente redundancia del mensaje, hay un cambio sutil pero titánico en las palabras que él elige. El ángel les dijo, decid a sus discípulos. Y Jesús cambia el término. Él dice, avisad a mis hermanos. Ah, claro, mis hermanos. ¿Estamos hablando de los mismos hombres que se quedaron dormidos cuando les pidió apoyo? Los mismos. Los que salieron corriendo cuando llegaron los soldados y del que juró 3 veces que no le conocía de nada? Yo, siendo honesto, los habría llamado esos cobardes, o, con mucha generosidad, mis antiguos conocidos. Bueno, es una reacción humana muy lógica sentirse así. Sin embargo, es la primera vez en todo el Evangelio de Mateo que Jesús se refiere a ellos como mis hermanos, de una forma tan directa y tan afectuosa. Y lo hace precisamente ahora. ¿Sí? Cuando ellos han demostrado su peor versión. Es una demostración de gracia apabullante. El encuentro no era para repetir coordenadas, era para inyectarle al mensaje el tono absoluto de la reconciliación. Al llamarlos hermanos, les está diciendo que el pacto de amor no se ha roto a pesar de la traición. Qué fuerte. Les dice, no os he descartado, seguís siendo mi familia. Nos vemos en nuestra tierra. ¡Wow! O sea, eso cambia por completo la perspectiva de la misión. No están corriendo para convocar un tribunal disciplinario. Están corriendo para entregar una absolución gigante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un zoom out y vemos el panorama completo, el arco narrativo es espectacular. Empezamos en la quietud sofocante de un cementerio. Y el luto absoluto. De ahí, un terremoto literal resquebraja la tierra. Hemos visto cómo las estructuras de poder terrenal quedan paralizadas frente a lo incontrolable. Mientras que, simultáneamente, quienes se acercan buscando la verdad reciben orientación y pruebas físicas. Exacto. Pasan del miedo estático al movimiento impulsado por el temor y la alegría. Y en mitad de esa obediencia, se topan de frente con la reconciliación, abrazando unos pies reales. Y todo apunta a un destino supermundano, que es volver a Galilea. A la normalidad. Lo que hace que este texto siga resonando hoy es su profunda comprensión de la experiencia humana ante los cambios radicales. A lo largo de la vida, todos enfrentamos terremotos personales. Momentos donde nuestras certezas colapsan, claro. Y el miedo inicial es inevitable. Pero la invitación de este pasaje es que no permitamos que el terror a lo desconocido nos mantenga paralizados, tirados en el suelo como los guardias. Se nos invita a dejar que la alegría coexista con nuestros miedos y a ponernos en movimiento. Es una revolución que nos devuelve siempre a nuestra rutina. Y esto nos deja con una pregunta provocadora para todos. Si Galilea es el símbolo de nuestra normalidad, de nuestro trabajo y nuestras relaciones, ¿cuál es esa Galilea personal a la que debes regresar hoy mismo, pero con la convicción de que el peor de los finales no tiene la última palabra? Una gran reflexión. Y para cerrar, nos despedimos con esta breve oración. Señor Jesús, vencedor de la muerte, te pedimos la gracia de superar nuestros miedos paralizantes. Así como saliste al encuentro de las mujeres en su camino, sal a nuestro encuentro en las pruebas de nuestra vida cotidiana. Concédenos la misma gran alegría para llevar tu mensaje de esperanza a nuestra propia Galilea y reconocer tu presencia viva entre nosotros. Amén. Amén. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión. Nos encontraremos muy pronto en nuestro próximo análisis a fondo. Un saludo.